Shalom, shalom, queridos hermanos, Shabbat shalom. Espero que todos estén gozándose en la presencia del Eterno. Para aquellos que ya guardan Shabbat shalom. Recuerden el domingo, mañana a partir de las 6 de la tarde empieza el Shabbatón, un sábado alto, ¿sí? En el cual finaliza la fiesta de los panes sin levadura, ¿sí? Y queridos hermanos, estaremos mirando el día de hoy un estudio más de Hechos, y hoy en día vamos a empezar a estudiar sobre Hechos capítulo 13 y vamos a tratar de llegar hasta el capítulo 23, hasta el versículo 23. Vamos a leer los tres primeros versículos de Hechos 13 y nos vamos a poner en las manos del eterno Dios de Israel, de Yahweh Tsebaot, en el nombre de Yahshua, nuestro Mesías. ¿Sí? Vamos a empezar. Hechos 13:1 dice: en Antioquía, en la Quejilot, en la congregación que estaba allí, había profetas y maestros: Bernabé, Simeón o Simón, llamado el Negro, Lucio de Cirene, y Mananahem, que se había criado con Herodes y Saulo. Versículo 2. Un día, mientras celebraban el Shabbat del Señor y ayunaban, el Ruach HaKodesh les dijo: sepárenme a Bernabé y a Saulo y envíelos a realizar la misión para la que los he llamado. 3. Ayunaron e hicieron oraciones, les impusieron las manos y los enviaron. Vamos a orar. Eterno Rey del universo, bendito es tu nombre, Yahweh Tsebaot. En esta hora, bendito Dios, te damos gracias, bendito Rey, por tu Torah, Señor, por tus mandamientos, Señor, que tú, Señor, le diste, Señor, a tu pueblo que escogiste, Señor, el cual, Señor, tú estás llamando hoy en día a todos los descendientes, Señor, de tu pueblo, Señor, que están, Señor, esparcidos entre los 4 puntos, Señor, entre los 4 puntos cardinales de la tierra, bendito Rey, entre todo pueblo, nación y lengua. Te damos gracias, bendito Rey, por tu palabra, porque tú, Señor, eres fiel, Señor, y nosotros, Señor, hemos sido pecadores y desobedientes, bendito Rey. Te damos gracias por tu misericordia, bendito Dios. Y te pedimos en esta hora, Señor, que tú abras nuestros oídos, Señor, para que nos deleitemos con tus palabras, Señor. Que esas palabras que producen vida, Señor, que tú, Señor, te muevas en cada corazón, Señor, que al escuchar, Señor, tu palabra, Señor, tú puedas hacer que tu palabra cumpla el propósito para el cual fue enviada, Señor. Obra poderosamente en cada vida, Señor, haciendo, Señor, que cada oído que escuche, Señor, entienda, Señor, y ponga, Señor, en su corazón tu palabra, bendito Rey.
Te lo pedimos en el nombre poderoso de Yeshua nuestro Mesías. Y te ponemos esta porción, Señor, de tu palabra, Señor, en tus manos para que tú la prosperes, Señor. Porque ¿qué es el hombre, Señor, que pueda llegar, Señor, a las almas, Señor, que están dispersas? Mas tú eres, Señor, el dador de vida, el creador de toda alma viviente. Te pedimos, Señor, que tú te muevas, pues, y te glorifiques, Señor. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, te lo pedimos. Amén y amén. Queridos hermanos, estuvimos estudiando sobre Hechos 12 y mirábamos que en Hechos 12 la comunidad de Antioquía creció. Hubo un aumento de creyentes en Yeshua, ¿sí? Esto era porque el Ruach HaKodesh iba en los corazones de todos aquellos que habían sido alcanzados y que en cuanto empezó la persecución después de la muerte de Esteban, fueron hablando, fueron anunciando el mensaje de salvación, aunque no a todos, como pudimos ver, sino solo a los judíos, ¿sí? Ahora, aprendimos que hubo dos varones que empezaron a hablar a los gentiles. El día de hoy empezaremos a estudiar cómo aquellos que son llamados por Dios tienen que despojarse de todo aquello que les estorbe, ¿sí? Si hay alguien por ahí que fue muy importante y quiere seguir llamando la atención, debe de mirar a quién va a agradar, si a Dios o a los hombres, ¿sí? Aunque Pablo, Shaul, era reconocido y hasta el día de hoy es muy reconocido porque gracias a sus cartas tenemos lo que hoy conocemos en su mayoría como Nuevo Testamento, por todas las cartas que escribió él, ¿sí? Ahora, Dios, queridos hermanos, cambió la vida de Pablo, de ser un erudito en la Torá, según los fariseos, a ser un servidor de Dios, de Yahweh, ¿sí? A ser importante, a ser apedreado, ¿sí? ¿Por qué? Se humillaba aún ante sus enemigos, anunciándoles el mensaje de salvación, ¿sí? Desechando todo aquello que anteriormente tenía como importante, que lo pondría en un alto lugar en la sociedad de aquel tiempo. ¿Por qué? Porque había estudiado ante los pies de Gamaliel, un importante maestro, ¿sí? Un maestro muy reconocido. Ahora, empezaremos con Hechos 13. Había entonces, dice, en la Quejilot, que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca y Saulo. Dice, había en la Quejilot, en la congregación que estaba en Antioquía, en Hechos 12:25,
aprendimos que Bernabé y Saulo y Juan Marcos, el que escribió el Evangelio de Marcos, que sirvió como escriba de Pedro, ¿sí? Porque no es Evangelio de Marcos, solamente lleva su nombre, es verdaderamente Pedro el que dictó el Evangelio de Marcos. Estos estaban en la Quejilot, en la congregación de Antioquía. Después de haber entregado el apoyo que juntaron toda la congregación porque había hambruna, ¿se recuerdan? En Hechos 12, en tiempos de Claudio. Después de haber hecho llegar el apoyo para la Quejilot en Jerusalén, en Hechos 11, 27 al 30, Saulo y Bernabé estaban nuevamente en Antioquía, entre los profetas y maestros, tales como Simón, Lucio y Manaén. Ahora, ¿qué aprendemos de esto? Aprendemos que los profetas estaban verdaderamente ministrando al pueblo. ¿Para qué? Para que estos empezaran a ministrar a más pueblo. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que por ejemplo tú y yo, tú si ya sabes ministrar, sabes interpretar la Torá, la Escritura, querido hermano, debes de estar cumpliendo una función. Aunque no todos son llamados a enseñar o a ministrar con la Escritura, hay muchas maneras y hay muchos servicios que tú y yo podemos hacer. Por ejemplo, hay algunos que son cantores, cantan. Hay otros que son administradores. Hay otros que tienen el don de intercesión, ¿sí? Y Dios equipó a la Quejilot, a la congregación, con diferentes dones, con diferentes tareas, para que todos podamos servir siendo un solo cuerpo. Ahora, dice que Simón, el que se llamaba Níger. Níger significa un moreno, un africano, ¿sí? En la congregación de Antioquía estaba. Este era Simón, un africano. El mismo Simón que llevó la cruz, ¿sí? De Yeshua en Lucas 23, versículo 26. Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca. Este Manaén, que se menciona aquí, creció con Herodes el tetrarca. Este fue el mismo Herodes que decapitó a Juan el Bautista y que presidió durante los juicios de Yeshua en Lucas 23 del versículo 7 al 12. Herodes y Manaén crecieron juntos, pero tomaron caminos diferentes. Por ejemplo, Herodes mató a Juan el Bautista, decapitándolo. Y estuvo presente en el juicio de Yeshua antes de su crucifixión. El otro, Manaén, se convirtió o creyó en el Mesías, ¿sí? Yeshua. Y fue un líder en la congregación de Antioquía. Hechos 13:2 dice, el Espíritu, el Ruach HaKodesh, llama a Saulo y Bernabé. Dice, ministrando estos al Adón, al Señor,
y ayunando, dijo el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Shaul, a Pablo, a Saulo, para la obra a la que los he llamado. Dice que estaban estos ministrando al Señor. ¿Acaso tú o cualquier hombre, yo, puede ministrar enseñándole algo al Eterno, Yahweh Tsebaot? Querido hermano, se le puede ministrar en alabanza, en oración, ¿sí? En alabanza para glorificarle, para honrarle, ¿sí? Según tu actitud. Esto es parte de la administración para Dios, para Yahweh, ¿sí? Querido hermano, no es que tú o cualquier hombre sobre la faz de la tierra pueda enseñarle algo a Dios. Pero cuando tú le cantas al Eterno de todo tu corazón, esa alabanza, esas peticiones, llegan como olor fragante delante de la presencia del Eterno. ¿Sí? Este es el primer trabajo de cualquier que se haga llamar hijo de Dios, de aquel que se haga llamar seguidor de Yeshua. ¿Qué es el primer trabajo? Orar y alabar al Eterno. Ahora, al hacer esto, queridos hermanos, se ministraban también unos a otros, ¿sí? Al hacer esto, hacían el trabajo de los Kohanim, que estaban bajo el pacto renovado que vino, queridos hermanos, que vino a renovar el Mesías, Yeshua, ¿sí? Porque recuerda, el primer pacto fue roto. ¿Por quién? Fue roto por el pueblo, ya que cuando bajó Moisés del monte Sinaí, estaban adorando un becerro de oro, y Moisés rompió las tablas donde estaban escritos los 10 mandamientos, ¿sí? La ley, ¿sí? Ahora, dice la Escritura en Romanos 12:1 que para ministrar al Adón, al Señor, tú y yo debemos de presentar nuestros cuerpos, nuestra mente renovada delante de Dios, sin malicia, sin malos pensamientos, sin codicia, sin mentiras ni engaños. Esto le agrada al Señor y lo honra. Demuestra tu adoración, y tu alabanza y tu oración son aceptables delante del Eterno, porque tú estás honrando al Eterno, ¿sí? Pero cuando es más, primero tu mente, tu vida, y después lo que tenga que ver con Dios, si tú todavía escuchas música pagana, si tú todavía estás viendo tus novelas o tus programas de televisión y le quitas el tiempo a Dios, querido hermano, bueno, no debería de llamarte hermano, ¿verdad? Porque estás dejando de buscar a Dios, ¿sí? Cuando ese tiempo lo tienes que usar, ya sea para cantarle una alabanza, para dedicarle, hacerle una petición, tal vez por tu hermano, tal vez por tu padre, por tu madre, por tu vecino.
aquel que de casualidad te empujó al corral y te majó tu pie. ¿Sí? Por estos es que debemos de orar, porque ¿qué caso tiene que ores por los que te tratan bien? ¿Qué caso tiene que busques a aquellos que te abrazan? ¿Cuál es la ganancia y cuál es la honra que le das a Dios? Aunque este es el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé, queridos hermanos, estaremos aprendiendo algunas cosas que él padeció. ¿Sí? Si tú estás en alguna congregación y de casualidad estás encargado de la oración, de la alabanza, das algún estudio o alguna predicación, alguna enseñanza de la Escritura, pero no pasas tiempo delante de Dios, no te humillas ante tus enemigos para anunciarles el Evangelio, no eres humilde para aunque según tú y según yo seamos culpables de haber ofendido a alguien, no somos humildes para pedir una disculpa, queridos hermanos, no merecemos estar ministrando a nadie, a ninguna persona. Escúchalo bien, a nadie. Porque el que no se humilla, recuerda, será humillado. Porque su exaltación tiene lugar aquí en la tierra. Mas aquel que se humilla, así como Pablo, querido hermano, será exaltado. Porque su humillación ya se llevó a cabo aquí en la tierra. Tú escogerás qué es lo que quieres, si exaltación o humillación, ¿sí? Espero que hayas entendido estos términos. Ahora, estos estaban ministrando al Adón, al Señor, y estaban ayunando. Como parte del servicio al Adón, al Señor, también estaban ayunando. Ayunaban porque sentían la necesidad en su corazón, en su mente, en su vida, dedicar su vida completa al Eterno, ¿sí? Con todo su corazón y todo su deseo. Estaban diciéndole a Dios, en otras palabras, mi vida te pertenece. Haz con ella lo que tú desees. Juzgando por el llamado descrito en el texto, es probable que ellos estuvieran orando a Dios por la necesidad que les hacía sentir el Ruach HaKodesh de esparcir el Evangelio a toda la tierra conocida. Si asumimos que ellos ayunaron en el texto, es probable que ellos estuvieran orando a Dios, pero también antes de que Dios dijera que se apartaran a Bernabé y Pablo, Shaul, es posible que estos ya estuvieran orando y ayunando, pidiéndole a el Eterno, por medio de Yeshua, que preparara el camino para este trabajo, para esta tarea. Ahora, muchos hoy en día queremos ser conductores. Decimos, yo puedo manejar y yo manejo, vamos a suponer, si estuviéramos en México, yo manejo de México a Acapulco y tranquilo, no pasa nada, pero voy en el asiento de atrás. Así queremos manejar muchos, ¿sí? Queremos servir en la obra de Dios, de Yahweh, y queremos
ir manejando en el asiento trasero, ¿sí? Cuando sabemos que el volante está en el asiento de enfrente, ¿sí? Es como si alguien se comprara un carro, no voy a decir nombres, como si alguien se comprara un carro, pero no sabe manejar, ¿sí? Queridos hermanos, Dios llama a todo aquel que le da una tarea, lo prepara, lo moldea para que pueda ser útil en la obra, ¿sí? La manera típica que muchos quieren servir es decir, tú vete enfrente y yo voy atrás de ti, yo voy a orar por ti, pero vamos a estar sirviendo. Yo voy a ser el pastor y tú vas a ser aquel que esté dando las prédicas, los estudios, aquel que esté orando, aquel que esté haciendo la obra de Dios, pero yo voy a ser el importante, ¿sí? Ahora, no estoy diciendo que el que predica o enseña es o debe considerarse como importante. No, porque aquellos que son llamados son servidores del Eterno, ¿sí? Son servidores del Eterno tratando, como dice Judas, de arrebatar de las garras del infierno a aquellos que aún se encuentran en idolatría, ¿sí? ¿Por qué? Porque quizá Dios muestre su misericordia hacia estas personas que están cegadas, creyendo estar obedeciendo a Dios, pero están en contra de lo que a Dios le agrada, ¿sí? Cuando un servidor, no me refiero a mí, cuando un servidor es llamado, es dirigido por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo, ¿sí? Ya sea para prepararlo o para ministrar, ¿sí? A las personas, a las almas, para hacer liberación, para hacer, queridos hermanos, la obra que no es del servidor, sino del dueño de la obra, que es Yahweh Tsebaot y Yahshua, ¿sí? Que son la misma persona. Ahora, dijo el Espíritu Santo, mientras ellos, los que estaban reunidos, estaban ministrando al Señor, Dios les habló. Este fue un mensaje de llamado, ¿sí? Que guiaría a Bernabé y a Shaul, a Pablo, a un trabajo específico, ¿sí? Ahora, muchas personas cuando alguien les dice en confianza, Dios me habló, te quedan viendo así como, ¿y qué le pasa? ¿Por qué? Porque piensan que es mentira, ¿sí? Porque no han tenido una experiencia con Dios, ¿sí? No saben ni conocen a Dios, porque Dios no se les ha manifestado. ¿Por qué razón? Porque no le han creído, no han entregado sus vidas todavía al grado de que Dios pueda entablar una comunicación con estas personas. Ahora, ¿es digna la persona de que Dios tenga comunicación con ella? No. Ningún hombre sobre la faz de la tierra es digno de que Dios se dirija a él, de que Yahweh se dirija a él, de que Yahshua se dirija a él. No hay
ninguna persona digna sobre la faz de la tierra, ¿sí? Pero ahora, Dios prepara a aquellos que van a llevar a cabo algún trabajo para dirigirlos, ¿sí? En los profetas, por ejemplo, Jeremías, Dios le habló y él no quería obedecer porque decía que era un niño. ¿Qué pasó con Samuel? Estando en el templo, en el Mishkan, queridos hermanos, Dios le habló y él corría a preguntar a un hombre. ¿Me habló? ¿Me habló? Muchas veces las personas no entienden la voz de Dios y muchas otras veces las personas se imaginan escuchar la voz de Dios y algunas otras veces las personas no escuchan la voz de Dios sino la de un espíritu engañador. Vamos a seguir adelante, queridos hermanos. El Ruach HaKodesh dijo, entonces apartadme. Antes de que Bernabé y Pablo pudieran hacer algo importante para Dios, primero tenían que ser apartados para Él. Si tú eres apartado para Dios, significa que debes separarte de algunas cosas que a Dios le desagradan, de todo el pecado que practicamos tú y yo en algún tiempo o que tal vez aún lo estés practicando. Ahora, no puedes dar un verdadero sí a Dios en tu vida hasta que puedas decir no al pecado, ¿sí? Apartadme a Bernabé y a Pablo para la obra, dice. Es significativo que los dos hombres llamados al servicio eran, hasta donde podemos investigar, los dos hombres más capacitados, más dotados de conocimiento, más entregados a Dios y, queridos hermanos, más dispuestos a servir. Dice que el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, les dijo, para la obra a la que los he llamado. ¿A qué obra te llamó Dios? ¿Qué tarea tienes que desempeñar? ¿Eres intercesor? Gloria a Dios. ¿Ministras en la alabanza? Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Yahweh Tsebaot. Querido hermano, si tú aún no sabes cuál es la tarea que Dios te dio, clama al Rey de Reyes y prepara tu corazón, ¿sí? Conforme a la fe no hay medida, solamente que las personas muchas veces tienen dudas. Es que no voy a poder, no me van a escuchar así como Moisés, ¿verdad? ¿Qué les voy a decir? Muéstrame una señal. Hermanos, las dudas también evitan que tu fe crezca, que tú puedas ser fortalecido. Las dudas de todo hombre lo alejan de Dios. Cuando tú dices, no, eso no es así, eso es de esta otra manera. No. Los religiosos que sigan en su religión. Yahshua manda que todo alrededor del mundo los hombres levanten adoración
con manos santas, ¿sí? Apartándose de todo pecado. Ahora, Dios tenía una obra específica para la cual había llamado a Bernabé y a Pablo. Pablo escribiría también en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Yahshua el Mesías, para buenas obras, en las cuales preparó Yahweh, Dios, de antemano, para que anduviésemos en ellas. Aquí, Elohim, Yahweh, llamó a Bernabé y a Saulo para este tipo de buenas obras, ¿sí? A ti y a mí nos llamó para la misma razón. El llamado que Dios tenía y que tiene para la vida de cada individuo, y en este caso de Pablo, ya había sido declarada, ¿sí? En Hechos 9, del versículo 15 al 16, Dios mandó a Ananías y le dijo, escucha qué es lo que le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los asimilados que se gentilizaron, y de los reyes, y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Esto no era un sentimiento o sensación de llamado del tipo, ay, sentí bonito, Dios me está llamando. Ay, Dios me está llamando. No. Este era un llamado serio para anunciar las nuevas a los dispersos de Efraín. El Ruach HaKodesh dijo, apartadme. El Espíritu Santo dijo, apartadme. Yahweh, Dios, dio una fecha, una hora antes. Dios le había dicho a Pablo, a través de Ananías en Hechos 9, cuál era su llamado, pero no era en ese momento, ¿sí? En esta ocasión, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, dijo, apartadme. Lleva el sentido de que no debe de haber demora, debe de ser inmediatamente, ¿sí? Hechos 13 y versículo 3 dice, entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Habiendo ayunado y orado, dice, ellos fueron enviados poniéndose en ayuno y oración. Todo este trabajo requería de una dependencia total de Yahweh. Y orando y ayunando mostraban esa dependencia, ¿sí? No en su propia carne, en su propia inteligencia, en su intelecto, sino en la confianza en Dios. Le estaban diciendo, eterno Rey, no tenemos ninguna duda de que tú harás la obra, ¿sí? Ahora, dice, les impusieron las manos. La imposición de las manos es una forma de hacer oficial el nombramiento para cualquier enviado. ¿Quién debe de imponer manos? Uno que no esté pecando. Sí, uno que no esté pecando. ¿Y a quién se le deben de imponer las manos? A uno que no esté jugando con el evangelio. A uno que no diga, hoy estoy bien fervoroso, siento que quiero buscar a Dios, que quiero servirle al Eterno.
y mañana diga, vamos a escuchar la música esa de la radio fulana de tal. No, a esos no se les imponen las manos. ¿Sí? ¿Y cómo vamos a saber esto? Porque, queridos hermanos, todo aquel que tiene un llamado, Dios lo equipa con herramientas, ¿sí? ¿Qué herramientas son estas? Son herramientas espirituales. Para imponer manos tienes que tener discernimiento espiritual. ¿Por qué? Porque hay de dos. Si no es la persona completamente entregada a Dios y está jugando, hoy busca a Dios y mañana se va al mundo y después quiere ir a imponer manos, transmite espíritus. Y de la misma manera, la persona en la cual se le están imponiendo manos, ¿sí? Ya sea que el uno transmita algún espíritu o el otro, pero no pasa así sobre aquellos que tienen confianza plena y han entregado sus vidas al Eterno, ¿sí? Por eso, no cualquiera puede imponer manos. ¿Por qué? Vamos a decirlo así. Cuando se imponen manos, cuando se ora por alguna persona, queridos hermanos, es estando seguros que el Ruach HaKodesh está en la persona que está orando. Y al imponer manos, lo que haya y esté estorbando para que la persona se entregue al Eterno por completo, tiene que salir de esta persona o dejar de molestarlo si es que no está poseyéndola aún. Pero en la mayoría de personas hay posesión espiritual, ¿sí? Ahora, esto tiene que pasar. ¿Y qué pasa? Si la persona por la cual se ora está jugando, en vez de recibir un bien, recibirá un mal. ¿Por qué? Porque verdaderamente el espíritu saldrá. Pero, escucha bien, si sigue pecando, podrá estar siendo ministrada todos los días. Y el espíritu vendrá con 7 espíritus peores que él a poseer a esa persona. Y su estado vendrá a ser peor que el primero. Así que esta es la razón por la cual no a todas las personas se les pueden imponer manos. ¿Sí? Ahora, Bernabé y Saúl, Pablo, habían sido apartados para llevar a cabo una obra dedicada al Eterno, ¿sí? Todos aquellos que estaban ministrando en Antioquía y que estaban en el liderazgo, que ya estaban llenos del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, queridos hermanos, ayunaron, oraron por ellos e impusieron manos. ¿Por qué? Porque era un ministerio serio, ¿sí? No había confusión en ellos porque estaba la llenura del Espíritu Santo, ¿sí? Después de haber ayunado y orado, impuesto manos por ellos, los despidieron. Noten que la Quejilot de Antioquía envió a Bernabé y a Pablo. Ellos fueron enviados y tenían el respaldo de toda la congregación, ¿sí? ¿Qué es el respaldo de una congregación? La oración. La oración. Esto estaban demostrando cuando ayunaron
y oraron por ellos. Ellos fueron enviados, tenían ese respaldo de la Quejilot, ¿sí? De la congregación. Por lo que dice la Escritura, esto nunca había sucedido antes, ¿sí? Muchos habían salido, como Felipe salió, dio aviso después a los apóstoles cuando salió a Samaria, y vino Pedro y Juan a bautizar, ¿sí? Pero aquí había organización en Antioquía, ¿sí? Muchos habían salido. Por ejemplo, en Hechos 8:4 y en Hechos 11:19, pero nunca hubo un esfuerzo como el de Antioquía para ganar a multitudes para Yahshua. Fueron intencionalmente enviados por mandato del Ruach HaKodesh y sustentados en oración y en ayunos por la iglesia, por la Quejilot, la congregación de Antioquía. Muchos piensan que esto es el primer esfuerzo misionero de una congregación, de una Quejilot. La palabra misionero tiene que ver con enviar. La palabra en latín que se lee mito, mitere, significa enviar. Misión y misionero vienen de las formas misi y misun. Estos parecen haber hecho esto sin un informe de algún comité, ¿sí? De algún otro grupo, sino de la misma congregación de Antioquía, ¿sí? Ahora, Bernabé y Pablo salieron sin ninguna demora, obedeciendo al llamado del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh. El ministerio en las ciudades, después de que salieron de Antioquía, fue a Seleucia y Salamina y Pafos. Esto lo dice Hechos 13 y versículo 4. Dice, ellos entonces, enviados por el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Entonces, enviados por el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Los nazarenos, recuerda, hasta este punto no hay cristianos. Ya llegaremos a tocar ese punto más adelante. Los nazarenos, los que habían creído en el Mesías, de la Quejilot, Bernabé y Saulo fueron enviados por la Quejilot de Antioquía, pero aún más importante, fueron enviados por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo. Y cualquier grupo de creyentes nazarenos en el Mesías, de creyentes en el Mesías, podía enviar a alguien. Pero si el Ruach, si el Espíritu no los envía, no habrá un resultado en su tarea, ¿sí? Habrá un resultado visible delante de los hombres, claro está, pero no en la eternidad, ¿sí? Cuando Dios no está edificando una obra, queridos hermanos, las personas pueden escuchar y llenarse de conocimiento. Si no pasan tiempo en oración,
si no se humillan delante de Dios, queridos hermanos, esas personas, escucha bien, sin importar en dónde y quién los esté ministrando, esas personas no tienen esperanza en la eternidad. Solamente quieren formar parte de un club social. Simple como eso. Así que si tú eres uno de esos que no está orando, preocúpate. O cuando menos yo lo haría. ¿Sí? Descendieron a Seleucia. No se nos dice de ningún trabajo en la escritura que se haya realizado en Seleucia. Una ciudad, Seleucia era una ciudad cercana a Antioquía. Saulo y Bernabé pudieron haber ido allí solo porque era la ciudad portuaria, costera, cercana a Antioquía, pero es difícil imaginar que ellos no hablaron del evangelio allí, ya que Seleucia no estaba lejos de Antioquía, en donde había una quejilot próspera de creyentes. No es difícil creer que ya había un grupo de creyentes en el Mesías, en esa ciudad, ¿sí? Porque en todo lo que era el imperio romano, que Roma había conquistado, queridos hermanos, había sinagogas hasta llegar a España, sí, porque también era España parte del territorio de Roma. Hechos 13:5. En la isla de Chipre, la ciudad de Salamina, en la costa este está. Dice, y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Recuerda, Juan se le conoce más bien por nosotros como Marcos, el que escribió el evangelio que lleva su nombre. ¿Sí? Que es el evangelio de Pedro. Ahora, llegados a Salamina, no se nos dice por qué llegaron a Chipre primero, pero sí sabemos que Bernabé creció en esta isla. Esto lo dice Hechos 4, versículo 36. Anunciaban la palabra de Yahweh en las sinagogas de los judíos. Esto en los Shabbats, en las sinagogas. Le dio a Bernabé y a Saulo muchas oportunidades para predicar. Los Shabbat, como hoy es un Shabbat, invitaba a todos aquellos que acudían a la sinagoga o a cualquier hombre estudiado, como lo era Saúl, Pablo, a hablar a la gente, porque era un hombre preparado, ¿sí? Un hombre conocido. Ahora, Pablo, ¿qué es lo que hacía en las reuniones en el Shabbat? Tenían, queridos hermanos, como propósito anunciar que el reino de Yahweh, el reino de los cielos se había acercado, ¿sí? Que la salvación había sido manifestada y que la escritura se había cumplido. Y esto es lo que andaban anunciando, ¿sí? Queridos hermanos, en una fiesta de Pesach, hace 2000 años, fue sacrificado nuestro Cordero de Pesach, el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Pero no de todo el mundo, sino de aquellos que ejercen su emuná, que creen y obedecen. ¿Sí? Aquellos que dicen, yo creo en Dios y mi Padre es Dios y esto, y hasta se enojan, queridos hermanos,
No, a estos no, porque solamente creen pero no obedecen. ¿Sí? Para aquellos que aún no han entendido el concepto de salvación, el concepto de fe, fe significa en hebreo emuná, y emuná significa creer, pero también obedecer. ¿Sí? ¿Por qué? Santiago escribió en Santiago capítulo 1 que los demonios creen, y al escuchar el nombre de Yeshua, el Mesías, tiemblan, pero estos no obedecen, se rebelaron en contra del Eterno, ¿sí? Y a hoy andan engañando a medio mundo, ¿sí? Y pronto, queridos hermanos, serán engañadas multitudes, porque sus dioses se empezarán a manifestar, ya que hay muchos espíritus cayendo en nuestros días. Prepárate, haz oración, dedica tu vida a Dios, apártate de pecado. El tiempo llegó de que aquellos que verdaderamente han sido apartados serán librados. Mas aquellos que solamente escuchan y no hacen, incluso hasta se burlan, queridos hermanos, deberían de estar preocupados por lo que viene. Marcos era una valiosa compañía para Bernabé, ya que era su sobrino. Marcos creció en Jerusalén y fue testigo presencial de muchos de los eventos de la vida de Yeshua y podía relacionarlos con cualquiera que estuviera hablando y ministrando la palabra del Eterno. Hechos 13, versículos 6 y 7. Conociendo al procónsul romano en Pafos, dice, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta, judío, llamado Bar y Jesús. Te lo estoy deletreando para que entiendas. Bar y Jesús. Bar significa hijo y Jesús significa Zeus. En otras palabras, este era llamado hijo de Zeus, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Hay un comentario que leí sobre este nombre, sobre Bar y Jesús, que es hijo de Zeus. Hay un comentario que pone el nombre de el hijo de Zeus, llamado Hermes. Este era el hijo de Zeus que estaba con el procónsul Sergio Paulo, ¿sí? Ministraba que se podía comer de todo. Y en esta isla de Chipre estaba en todo su apogeo la contaminación que había habitado en Antioquía, ¿sí? Y ahorita lo vamos a mirar en un momento. Ahora, Pafos, esta ciudad está a la costa, en la costa oeste de Chipre, y era conocida por su inmoralidad. Aquí Bernabé y Pablo enfrentaban una combinación de inmoralidad y oscuridad espiritual, o sea, no había discernimiento espiritual. Era común
en el mundo pagano del Imperio Romano. Hasta el día de hoy lo sigue siendo. El Pafos era tristemente importante por su culto a Venus, la diosa del amor, ¿sí? Que su adoración eran cultos sexuales.